resulta que hoy inicialmente lo que conocemos ya por tradición empieza la Semana Mayor, ¿verdad? La Semana Santa. Y entonces todo lo que tiene que ver con esto, entonces muchos pensando en las vacaciones, a dónde vamos a ir, pero generalmente ya religiosa, hablando desde un contexto religioso, como que sabemos lo que viene. Entonces hoy es el domingo, pues como lo cuentan, el domingo de Ramos. Entonces hoy vamos a hablar de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y entonces el miércoles vamos a hablar de otro tema, y el jueves vamos a hablar acerca de esa última cena y de todo lo que pasó, y el viernes hablamos de la crucifixión, y el domingo hablamos de la resurrección. Y pienso que se convierte como en un círculo vicioso, donde es como cuando en Semana Santa usted ve la misma película y usted ya sabe qué va a pasar, pero nada raro sucedió. Porque ya usted está tan predispuesto y tan acomodado que como que, digamos que no la sorpresa, pero sí pierde como la percepción de ser sensible realmente a lo que ocurrió en ese momento. Por eso el Señor colocó en mi corazón hacer algo que sea diferente. Y entonces vamos a darle como una pausa, un paréntesis al estudio que estamos llevando del Salmo 119. Pero siguiendo con los salmos, quiero como que a través de los salmos podamos empezar una miniserie que va a durar solamente esta semana y que he titulado Los Salmos y la Pasión de Cristo. Y es como poder abordar lo que pasó en esa semana, que para mí, en mi concepto, y creo que no me equivoco al decirlo, fue la semana más importante y más admirable de la historia de la humanidad. Porque realmente esto fue lo que cortó la historia en dos, no el nacimiento de Jesús, sino realmente su sacrificio. El saber que Dios mismo fue a la cruz del Calvario por una humanidad que no lo merecía, que entregó su vida y que nos trae una vida nueva en Él. Así que creo que eso es lo más importante, y por eso creo que hablar de esto, pero abordándolo de una manera distinta para que no sea lo mismo repetitivo, sino que podamos realmente ahondar en lo que hay, es una bendición. Por eso tal vez algunos de ustedes recibieron un mensaje que les decía con respecto a que no solamente es algo que nos va a enseñar cosas nuevas, que nos va a permitir crecer en algo nuevo, sino que también me parece que sería una muy buena oportunidad para que los amigos que nos acompañan hoy por primera vez, para si hay alguien que nos esté mirando desde las pantallas y las personas que usted pueda traer, puedan conocer realmente la esencia y entender que más que una fiesta religiosa, más que algo donde nos ponemos tristes, o más bien algunos se ponen contentos porque es tiempo de descanso y de vacaciones, que podamos entender la trascendencia de lo que sucedió en ese momento. Nosotros sabemos que todo lo que hay en el Antiguo Testamento nos apunta a Cristo, ¿verdad? Es más, cuando nosotros estudiamos los grupos de predicadores de la iglesia, estamos estudiando un libro y a veces hay cosas que a uno le rompen la cabeza, porque dice el autor del libro, dice, y en la Biblia, en cada versículo, en cada pasaje, usted tiene que encontrar a Cristo. Y claro, eso lo sabemos, amén. Pero qué difícil a veces encontrar a Cristo. Y usted lo lee y lo dice, pero ¿dónde está? Se me escondió, no lo encuentro. Pero lo cierto es que desde el Génesis hasta Apocalipsis, el personaje central de la Biblia, de la palabra, es Cristo. Así que ahí estoy diciendo una obviedad. Pero aunque estoy diciendo una obviedad, es más bien lo admirable que para mí significa entender que lo que ocurrió en esa semana era algo que había sido dicho desde mucho antes, 800 años, 1000 años, de acuerdo al libro al que miremos, que había sido dicho desde antes. Y con tal exactitud que no nos deja duda a decir, ¿será que sí está hablando de eso? ¿Será que no? No. Literalmente está hablando de ese hecho, está hablando de ese acontecimiento y está hablando de lo glorioso del Dios que tenemos. Y hoy creo que este mensaje, aunque me decía Juan David que es muy narrativo, aunque sea muy narrativo, creo que tiene que ver con hablarnos de la gracia, con hablarnos de esa elección, con hablarnos de esa misericordia, con hablarnos de ese tremendo amor con el que Dios nos ha amado. Así que quiero que lo abordemos desde ese punto de vista. Y quisiera iniciar hablando de lo que sucedió después de la resurrección. Después de la resurrección, usted sabe que Jesús se apareció a muchas personas y con muchas personas habló, algunas individualmente, otras en grupo, en diferentes aspectos. Pero hay un momento donde están los discípulos reunidos
donde los dos testigos que habían caminado, iban camino de Emaús, se lo encuentran por el camino y no entienden quién es, y cuando se les revela, vuelven corriendo al pueblo, se reúnen con ellos, seguramente están en una sala vacía, y les cuentan, imagínense lo que pasa, no, perdón, ellos llegan y están contando que Pedro se ha encontrado con Jesús, y ¿será que sí se encontró? Y estos dos llegan, no, sí es, porque nosotros también lo vimos. Y están en esa conversación y dice la palabra que Cristo aparece en medio de ellos. Y en Lucas capítulo 24, versículo 44, dice que las palabras que Cristo le dice a ellos son las siguientes: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Recuerden que en este momento histórico la Biblia no es la Biblia que usted y yo tenemos. En ese momento solamente existe el Antiguo Testamento, que para nosotros es el Antiguo Testamento, para ellos era su Biblia. Y esa Biblia, la forma en la que ellos lo dividían, el pueblo hebreo lo había dividido, era en los libros de la ley, en la Torá, que nosotros lo conocemos como el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los libros proféticos que hablaban de todo el anunciamiento acerca de un Mesías que iba a venir, porque ellos, el pueblo de Israel, creía en un Mesías. Y los libros de los Salmos, que eran los libros poéticos en los cuales también proféticamente se hablaba acerca de Cristo. Así que Jesús, cuando se para en medio de ellos, yo creo que, déjenme parafrasearlo a mi forma, les dice: pero ustedes, ¿por qué no entienden? O sea, todo esto que ustedes vieron, todo lo que ha ocurrido en la última semana, era algo que ustedes ya habían visto, que estaba reflejado en la palabra, y lo que ustedes vieron no fue otra cosa que el cumplimiento de lo que la ley, los profetas y los salmos le habían venido hablando durante este tiempo a cada uno de ustedes. Así que yo quiero o anhelo que Dios nos dé a nosotros el privilegio de entenderlo, y de entenderlo desde la revelación. ¿Por qué? Porque cuando se escribió la ley, cuando se escribieron los profetas y cuando se escribieron los salmos, para la gente de la época donde fue escrito esto, todo lo que había allí consignado era algo como que, ¿qué es? ¿De quién habla? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿En qué momento será? Pero que para nosotros en este tiempo actual ya es algo que sucedió, y que tenemos el privilegio de entenderlo desde la palabra, que tenemos el privilegio de entenderlo desde la revelación, pero que para ellos era una incógnita. Es más, cuando Jesús les dice era necesario, a lo que se refiere él no es que era necesario que hubieran escrito todo eso, o era necesario que a mí me pasara, sino lo que está diciendo Jesús es: era necesario que yo viniera a la tierra. Era necesario que yo padeciera el suplicio por el cual tuve que atravesar. Era necesario que yo fuera asesinado en esa cruz. Y era necesario que yo resucitara. Porque si eso no hubiera sucedido, ustedes no tendrían, le dice a los discípulos y ahora nos dice a nosotros, la bendición de pertenecer ahora a la familia de Dios. O sea, todo eso era necesario, y hoy en esta primera enseñanza vamos a mirarlo para poder entenderlo. Así que vamos a mirar esos acontecimientos, pero yo no quiero tomar la ley, los profetas y los salmos, no. Quiero colocar, obviamente vamos a tocar otros textos, pero quiero basarme en los salmos. Y a veces que usted lee los salmos y a veces usted dice: tan bonito, no entiendo qué dijo, pero es tan bonito lo que dice ahí, que tal vez podamos tener un poco de claridad y entender cómo los salmos nos están anunciando de este momento, y cómo los salmos nos revelan esa palabra que para nosotros es una bendición, en donde a través de ellos vamos a ver dos cosas en una magnitud enorme. Y las dos cosas que vamos a ver en una magnitud enorme, en primer lugar, es la magnitud del sufrimiento, la magnitud del dolor, de lo que él vivió, de lo que realmente significó para Jesús como hombre atravesar ese suplicio. Pero en segundo lugar, entender que él estuvo dispuesto a aguantar la magnitud de ese dolor por la magnitud del amor con el que nos amó. O sea, el motivo, la motivación para que Jesús estuviera dispuesto a afrontar esos últimos momentos, que son los más agónicos y dolorosos que cualquier ser humano haya podido experimentar en la vida, solamente tenían una motivación,
y era el gran amor con el que Él nos ha amado, la gran misericordia que Él ha tenido por nosotros. Entonces, para motivarlos a que ustedes, porque no sé cuántos van a salir de viaje, entonces quiero decirles que vamos a tener servicio presencial hoy, el miércoles, el próximo domingo, pero que el jueves y el viernes entonces vamos a tenerlo virtual, y que todos los servicios como este van a estar virtual. Así que para que bien sea que esté en Bogotá y nos pueda acompañar, o bien sea que salga, no se lo pierda. Yo quiero solamente tocarles los títulos de lo que vamos a ver. Hoy vamos a hablar de un complot contra un rey. Eso es lo que vamos a hablar hoy. El día miércoles vamos a hablar de la pasión que atravesó ese rey. ¿Cuál fue la pasión que atravesó? El jueves vamos a hablar de el sufrimiento moral al que fue expuesto ese rey. El viernes vamos a hablar de la humildad, la obediencia y la fe del rey en el dolor. Y el domingo vamos a terminar con su pasión tiene fruto. Ahora ese rey es nuestro rey. Porque todo eso que vivió ese rey, lo vivió para que dejara de ser ese rey y se convirtiera en mi rey, en nuestro rey. Así que espero que la charla de hoy, más esos títulos que le acabo de dar, lo hagan así como sentir como una serie. No me la puedo perder, sino que quiero seguirla y quiero descubrir lo que Dios tiene para nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, que Dios nos hable en su palabra. Y quiero iniciar hoy con nuestra primera charla, y quisiera iniciar recordando lo que el pastor Víctor nos dijo el miércoles. El miércoles no sé cuántos pudieron venir, no sé cuántos lo vieron por las redes, pero el pastor Víctor nos compartió una tremenda palabra. Para mí fue muy especial, que hablaba acerca de conocer la verdad, de sustentarse en la verdad. Y él empezaba su prédica haciendo alusión a algunas películas. Y al final de que él mencionaba las películas, entonces dijo: pasan las películas, pasa en la vida real. Entonces yo quiero empezar mi mensaje así: pasan las películas, pasa en la vida real. No sé cuál es ¿cómo se llama esto? Formato de películas favorito, ¿verdad? Acá de pronto hay personas que solamente les gustan las películas rosa, ¿verdad? La del amor, la de llegó el príncipe y comieron perdices y fueron felices. Las películas no saben qué es el matrimonio. Entonces ellos suponen que uno se casa y come perdices. Ellos no tienen ni idea de cómo es el matrimonio. Hay otros que les gustan otro tipo de películas, pero voy a hablar de las películas que siempre tienen como una intriga y que revelan como complots que hay, ¿verdad? Entonces queremos saber qué es lo que ese conglomerado económico quiere hacer. Queremos saber quiénes son los que están allá conspirando para derrocar al presidente. Estamos mirando, y entonces en la película empiezan a mirar cómo van desmontando todos los complots, todas las maquinaciones que hubiera con respecto a... Y entonces uno ve en la película y uno dice: wow, y está ahí pendiente a... Pero eso que pasa en las películas, con mayor razón pasa en la vida real. Es más, en este mismo momento, en la humanidad lo estamos viviendo. Entonces usted ha escuchado en las noticias. Si no lo ha escuchado, por favor prenda el radio o la televisión de vez en cuando. Pero estamos viviendo en algo que se llama la guerra económica. Y es que al presidente del norte se le ocurrió entonces a generar una estrategia de subir aranceles. Y entonces cómo reaccionó China y cómo reaccionó el otro. Y usted escucha y usted está afanado porque de pronto el problema suyo y el problema mío es que nos suba la leche, el agua, la luz, el pan, y cómo vamos a hacer, y la carestía, y que se acabe el empleo. Esos son nuestros problemas. Pero cuando uno escucha hablar la noticia, entonces dice: no, y la bolsa de valores cayó, y otro perdió no sé cuánto. O sea, perdió en un día lo que usted se gana en toda su vida. Y usted dice: ¿ustedes de qué están hablando? Y todo esto tiene una estrategia. Entonces el presidente de un país da una movida, y entonces el otro, ¿qué va a hacer? Entonces hace otra movida. Usted hizo eso, entonces yo hago esto. Y como si fuera un juego de ajedrez, y tal vez nosotros no lo entendamos, pero es lo que está sucediendo. Y eso pasa en los países, el gobierno, entonces la política, que las próximas elecciones, por qué la gente dice lo que dice, por qué habla como habla, por qué toma decisiones como las toma. Todo eso tiene que ver con complots que se manejan, o con cosas que se llevan para buscar algo con respecto a un beneficio, a veces en pro de la gente buena, a veces en contra de la gente buena. Y bueno, ¿y quién es la gente buena? Aquí es el complique. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? ¿Cómo sabemos eso? Pero más allá de eso, quiero decirle que la historia de Cristo no es diferente. La historia de Cristo, lo que llevó a Jesús a la cruz, claro, usted y yo lo sabemos, era el propósito de salvación que Dios tenía desde el principio.
Pero si yo me voy al contexto histórico y me voy al momento histórico, lo que llevó a la cruz a Cristo fue un complot. Y fue el complot que unas personas empezaron a ejercer en contra de alguien que empezó a incomodarlos. Y empezó a incomodarlos por lo que hablaba, empezó a incomodarlos por lo que decía, empezó a incomodarlos por la actitud que empezaba a tener la gente al escuchar a este personaje. Y como siempre, entonces estamos hablando de revolución, y cada que hay una revolución, entonces las personas que quieren mantener el status quo y dejemos así quieto porque así estamos bien, entonces van a pretender quitar eso que está en ese lugar. Y todo esto genera el título de la enseñanza de hoy: el complot contra el rey. Y esta es mi primera enseñanza. Entonces pensemos por un momento en los fariseos, en los saduceos, en los escribas. Porque este tipo de personas que usted muchas veces escucha mencionar, pero que a veces no tenemos claro quiénes son, eran la clase dirigente tanto a nivel religioso como a nivel civil del pueblo de Israel. Todos ellos, no todos ellos, pero personajes o miembros de estos grupos, de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, hacían parte de algo que se llamaba el Sanedrín. Y el Sanedrín era como el ente de mayor autoridad y relevancia en Israel, que eran los que estaban llamados a tomar decisiones, a mantener el orden, a atender las necesidades del pueblo y como que a permitir que todo estuviera en ese orden. Cuando aparece Cristo y cuando este humilde carpintero se hace más público y empieza a caminar las calles y empieza a predicar, pues esto llama la atención. Yo siempre lo he dicho y no lo digo en modo de burla, sino en modo de admiración. Porque yo me imagino que la gente del pueblo de la época de Jesús era como nosotros. Gente que tenía que trabajar, porque tenía que pagar recibos, porque tenía que pagar deudas, porque tenía que traer alimento a su casa, porque tenía que hacer un montón de cosas. Pero cuando usted ve en la Biblia dice que cuando Jesús salía a predicar, grandes multitudes lo seguían. Y no lo seguían por una hora, o no lo seguían a la esquina, sino eran grandes distancias que recorrían, iban detrás de él. Y entonces mi impresión es, ¿cómo sería de impactante el mensaje de Jesús? ¿Qué nivel de autoridad tendrían esas palabras de Jesús? Que la gente no le importara abandonar sus obligaciones, abandonar lo que estaba haciendo, porque entendía que esto que estaban escuchando era algo que jamás antes habían escuchado, que jamás antes había sucedido. Y esto, claro, genera una movilización en el pueblo, y es casi que imposible pensar que la gente o la clase dirigente no se diera cuenta que algo estaba pasando. Todo salió de la normalidad. Hay un hombre que está hablando y todo el mundo lo está escuchando y todo el mundo está hablando. Ahora, estos hombres se empiezan a colocar mal y yo traté de identificar las razones por las cuales se colocaron mal. Y la primera razón que yo vi es porque los delataba. ¿A qué me refiero que los delataba? Que como que los colocaba en evidencia de que su religiosidad era tal que los hacía ser como hipócritas. Entonces hay un momento donde Jesús dice en Mateo capítulo 23 versículo 1 al 3, dice: entonces habló Jesús a la gente. Recuerde que la gente no eran 2 o 3 personas, era una multitud que iba detrás de él, y sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahora, para que usted me entienda, es como si acá predicamos los pastores de la iglesia y sube el pastor Giovanni o el pastor Héctor, o el pastor Víctor, el pastor Mateo, y estamos predicando la palabra. Pero de pronto un día invitamos a alguien y los 4 pastores en medio de la audiencia nos sentamos. Y se sube acá a decir algo: bueno, pues yo quiero respetar a sus pastores, muy buenas prédicas dan, por favor. Oiga, pero el testimonio de ellos sí como que poco. O sea, ¿usted cómo cree que yo me siento? Bueno, Jesús estaba haciendo eso. Estaba diciendo, ellos están actuando hipócritamente. Ahora, creo que el mensaje no era de generar muchos amigos con respecto a la clase religiosa, ¿verdad? Creo que no era un mensaje que los hiciera sentir como amados o queridos, y obviamente esto va a generar como una aversión a Jesús, como que
¿Y este quién es? O sea, un carpintero, la clase dirigente era honrada, era respetada. Hoy en día, yo lo he dicho muchas veces, hoy en día que a usted le digan fariseo, fariseo en este momento se siente como una ofensa. Pero en la época de Jesús ser fariseo era ser de la élite, era ser alguien reconocido, alguien respetado. Así que él, Jesús, está yendo en contra de esta élite. Pero además de esto, no era lo único que él hacía, sino que se daba atribuciones que ni los fariseos estaban dispuestos a aceptar, ni nosotros en nuestro tiempo estamos dispuestos a aceptar. Y es a que alguien a nombre de Dios perdonara pecados. Entonces yo explicaba esta mañana, si alguien a mí me ofende, y esa persona que me ofende venga y me dice, oiga, le pido perdón porque lo ofendí. Claro, yo tengo el derecho y la autoridad de decidir si perdono o no. Y si yo ofendo a alguien y me acerco, esa persona tiene el derecho de decirme si me perdona o no. Pero que alguien venga y me diga que pecó contra Dios y yo le diga, pecaste contra Dios, yo te perdono. No, espere, yo como quién soy para perdonar las ofensas que le hagan a Dios. Y resulta que Jesús empezó a perdonar. Y entonces, como estamos hablando de un complot, pues resulta que en los complots hay una figura, entonces vuelvo a las películas, que no pueden faltar, y esas figuras son los espías. Y entonces cuando hay espías es que la gente está allí, pero hay espías, y el espía va es, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Entonces, claro, cuando Jesús empezaba a predicar, pues la gente lo seguía y quería escuchar, pero también iban gente de la parte religiosa a saber qué era lo que estaba hablando. Ahora, hay una escena que quiero colocársela para entrar en el contexto de lo que digo, y es Jesús entra a una casa y empieza a predicar. Wow, y empieza a predicar y la casa se empieza a llenar, se abarrotó la casa hasta la salida y toda la gente ya escuchando y Jesús predicando. Y llegan 4 amigos con un paralítico en una camilla porque quieren acercarse a Jesús. Ahora, es obvio, pero quiero que me entienda esto porque es importante. ¿A qué van ellos con el paralítico? ¿A que Jesús qué? Lo sane, ¿verdad? Es lo lógico. Y ellos ven y la multitud, no hay por dónde pasar, oiga, no les importó nada. Yo no sé qué pensaría el dueño de esa casa, pero estos subieron al techo, desentejaron el techo, cogieron cuerdas, lo bajaron. Oiga, respétenle la casa, pero no respetaron, bajaron al paralítico frente a Jesús. Ahora, lo que usted espera, y escúcheme, Jesús no hace nada que no tenga un propósito. Nada ocurre en la palabra por casualidad, todo tiene un porqué. Entonces le bajan el paralítico, lo ponen frente a Jesús. ¿Usted qué espera? ¿Que Jesús qué diga? Levántate, anda. No, Jesús no le dijo eso. Jesús lo vio, le dijo, qué tremenda fe que tienes. Tus pecados te son perdonados. No sé qué sintió el paralítico. No sé qué pensó la gente, pero Jesús fue lo que dijo. Y está dándole valor a decirle, estabas mal, estabas perdido, pero ahora yo te voy a perdonar. Estaban los espías. Y como estaban los espías, como estaba la gente que habían enviado, entonces la palabra, ahora sí le leo lo que dice la palabra porque necesitaba colocarle ese contexto. Porque dice en Marcos capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Ahora han dicho algo malo? No, esta no es la verdad. Oiga, ¿quién se cree? El único que puede perdonar pecados es Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo. Entonces ahora, no sé si dijo los espías, pero dijo, señores, los que están pensando que por qué hago esto, les dijo, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, perdón, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Wow. Ahora, lo que Jesús está diciendo es más difícil es perdonar pecados. Y yo lo estoy haciendo
porque tengo la autoridad. No lo está diciendo abiertamente, pero su acción lo está elevando a la altura de Dios. Pero estos hombres no lo quieren primero porque habló mal de ellos. ¿Se acuerdan? Dijo, son hipócritas. Y ahora viene y se hace como Dios, y no viene del linaje religioso o de la tradición religiosa, sino es el hijo de un humilde carpintero. Pues obviamente esto hace que ellos se choquen más con él. ¿Quién se cree? Ahora, no lo atacan de una porque la multitud es muy grande. Hay mucha gente que lo sigue y mucha gente que va a salir a defenderlo. Pero sí empiezan a incomodarse. Pero ahora, si no fuera suficiente con que los trató de hipócritas y no fuera suficiente con que se hace igual a Dios, hay algo más en tercer lugar, y tiene que ver con el orgullo. Tiene que ver con el orgullo que hay en el corazón del hombre. Usted, si ha leído la Biblia, usted recordará la historia de Saúl cuando era el rey de Israel y cómo salía a las batallas y las luchas, y aparece un jovencito llamado David, y David empieza a acompañar a Saúl a las guerras, y entonces van a las guerras y triunfan y tienen victorias, y cuando van llegando al pueblo, el pueblo los saluda, y cuando van llegando, la gente dice, viene Saúl que venció a sus miles, y viene David que venció a sus 10,000. ¿Cómo se sintió Saúl? Perdón, el rey soy yo. El rey soy yo. O sea que Saúl, la bronca que le empezó a tomar a David fue ¿por qué? Porque él sintió que David le estaba ¿qué? Ahora, imagínense que Jesús, terminando el sermón del monte, Mateo dice lo siguiente: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y entonces los escribas que dirían, qué bueno que llegó alguien que ahora sí predica bien. No, ¿qué sintieron? Es nuestra naturaleza humana. Sintieron celos, sintieron envidia. ¿Y quién se cree? Nosotros somos los religiosos, es nuestra posición. Él no es nada en la parte religiosa, él no tiene que ver nada con nuestro culto ceremonial. ¿Cómo se atreve a venir a usurpar nuestro terreno? Así que los trata de hipócritas, así que se hace como Dios, y así que encima tiene más popularidad que ellos. Pues bueno, Jesús no estaba haciendo muchos puntos para que lo amaran los fariseos, no estaba haciendo muchos puntos para que los escribas lo admiraran. Y entonces lo que hace es generar una aversión hacia él. Y esto hace, entonces ahora pensemos en un gobierno normal. ¿Qué hace un gobierno cuando siente que algo le incomoda? Entonces hay algo, y yo veo una situación externa y una situación interna. Voy a tocar la externa nomás solo para que la sepa, pero creo que el asunto es más interno. ¿A qué me refiero externamente? Otra vez vuelvo al momento histórico. Israel está bajo el dominio del Imperio Romano. Y el Imperio Romano tiene un César. Y el César se hace como Dios. Así que Israel empezara a promocionar que tiene un rey, pues no era algo que a Roma seguramente le gustaría escuchar. Y aunque Israel estaba esperando un rey, porque todos los escritos de la ley, los profetas y los salmos hablaban de un rey, pues o no estaban seguros que fuera Jesús, o no estaban preparados realmente para que llegara, o simplemente lo tenían como algo para entretener a la gente, pero en realidad no creían que nunca fuera a pasar. Es más, creo que hay muchos judíos ortodoxos que aún hoy están esperando la primera venida del Mesías. Entonces externamente decían, no, espere, si este dice que es rey y lo escuchan los romanos, esto va a hacer que los romanos vengan y que nos endurezcan los impuestos, que nos pongan más controles, que coloquen más milicia. No, espere, no queremos que eso pase. Digamos que eso podría ser una parte externa, pero en la parte interna también tiene que ver con que el grupo dirigente, los que tenían el poder, se sientan amenazados por Jesús. Oigan, yo no puedo permitir esto. Y entonces ellos plantean un complot. Pero escúcheme esto, y acá empiezo, o sea, yo quiero que usted entienda esto, porque para mí fue una cosa tremendamente, no que no lo supiera, pero fue revelador. Ellos tienen que hacer un complot para llevar a Jesús ante un ente que lo acuse para que lo condene. Pero hay un problema con Jesús. Cuando en la política usted sabe que su enemigo empieza a decir cosas que no son buenas, ¿qué hace el enemigo? Va y le busca en su hoja de vida a ver por dónde puede. Usted hizo ese contrato, usted hizo tal cosa, usted dijo tal fecha.
Bueno, pues estos buscaron en Jesús y no encontraron nada. Usted ha escuchado muchas veces cómo el fariseo o el saduceo querían colocar a prueba a Jesús diciéndole cosas de la ley a ver si encontraban en él algo de qué acusarle y nunca encontraban nada. Y cuando usted ve a una persona que no tiene nada de qué tacharlo y lo quiere acusar, ¿qué tiene que buscar? Alguien que lo acuse. ¿Y cómo lo va a acusar? ¿Con qué? Con mentiras. Porque si no hay nada de verdad que le pueda decir, lo va a hacer con mentiras. Salmo, usted, ¿y a qué hora va a tocar los salmos? Que no he hecho nada de los salmos. Salmo, capítulo 52, versículo 2 dice: todo el día conspiras destrucción, tu lengua es cortante como una navaja afilada, eres experto en decir mentiras. ¿Cómo llevaron a la cruz a Jesús? Con mentiras. Levantaron falsos testimonios contra él, contra el inocente. Hay un grupo al que yo asisto que a veces colocan una canción que dice mataron a un inocente. Bueno, acá sí en realidad mataron a un inocente, que fue Jesús, pero lo llevaron a la cruz a través de mentiras. Aunque esto parezca una historia de conspiración como cualquier otra conspiración de la historia, resulta que acá es diferente porque acá está de por medio Dios. Es totalmente diferente. Entonces, ¿quién se siente amenazado? El Sanedrín. ¿El Sanedrín sobre qué tiene influencia? Sobre Israel únicamente. ¿Quién compone el Sanedrín? Los fariseos, los saduceos, los escribas, todas las personas, clases dirigentes de esa época. Pero aunque este complot es para que no se vea afectado Israel y la clase dirigente de Israel, resulta que este complot llevaría a Cristo a la cruz y no solamente transformaría la vida de Israel, sino transformó la vida de la humanidad entera. Porque por encima del complot de Israel había un propósito de Dios, y el propósito de Dios era la salvación del ser humano. Así que por eso todo fue escrito antes, para que Dios nos mostrara cómo Él tenía todo bajo control. A veces yo le he dicho a usted, tranquilos, todo está bajo control de Dios. Y usted dice, ¿en serio? Sí, en serio. Aún lo que está pasando con Cristo está bajo el control de Dios. Nada se salía de su voluntad. Entonces empiezo a desarrollar mis puntos. En ese complot, lo primero que veo es que este complot tiene falsos testigos. De pronto en Colombia no sepamos qué es eso de falsos testigos. De pronto usted nunca ha escuchado eso. Pero hay lugares donde levantan falsos testigos. Hay lugares donde levantan gente a decir cosas que no pasaron para hacer quedar bien a unos y quedar mal a otros. Y a Jesús le levantaron falsos testigos, gente que habló en contra de él. Ahora, las palabras que Jesús hablaba eran palabras que bendecían y palabras que levantaban. La gente que en realidad lo seguía de corazón estaba sintiendo que su vida era transformada, que realmente era la palabra de vida. Por eso estaban dispuestos a abandonar lo que fuera por seguirlo a él. Pero esa misma palabra que bendecía al pueblo, esa misma palabra empezó a incomodar a la gente que no estaba de acuerdo con que las cosas cambiaran. Y esa incomodidad venía porque ellos sentían que su posición estaba en riesgo. Y ahora toman una decisión, y es matar al Mesías. O sea que lo que usted ve en las noticias, lo que usted ve en la vida diaria, no es ajeno a lo que pasó en el plan de salvación. Hay alguien que nos incomoda, porque siempre hablamos si fue la cruz. Bueno, pero sí, pero ¿por qué fue la cruz? ¿Cómo llegó a la cruz? Y es porque vino esta maquinación. Ahora, como no tienen nada en contra de él, como no hay nada de lo que puedan acusarlo, y esto es glorioso para el siguiente punto, por favor no se me pierda, no se me duerma. Él no tiene nada por lo que ser acusado, pero Jesús tiene que ir a la cruz. Entonces los fariseos, los saduceos, encuentran falsos testigos. El libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 12 dice: no dejes que mis enemigos hagan conmigo lo que quieran. Falsos testigos se levantan, me acusan y me amenazan. 1000 años antes está hablando de lo que sucedía. Salmo 35, versículo 11 dice: unos testigos malvados se levantan para acusarme, pero yo no sé nada de lo que me preguntan. Está diciendo, ¿de qué me están hablando?
¿por qué levantan su dedo para señalarme? ¿Cuál es el mal que yo he hecho para que lo hagan? Y era lo que estaba aquí en este sentido. Ahora, esto, ve, y empiezo, gracia, porque paradójicamente, escúcheme, paradójicamente, lo que ellos tanto hablaban al pueblo de Israel, porque si usted pudiera entrar en el pueblo de Israel, ellos hablaban siempre de un Mesías. Cuando Pedro da su primer discurso, dice: esto es lo que se nos prometió. Así que los sacerdotes, el sumo sacerdote, la gente dirigente sabía esto. Para mí esta parte fue tremendamente confrontante, porque aunque ellos buscaban al Mesías, Marcos capítulo 14, versículo 61. Usted sabe quién es el sumo sacerdote, ¿verdad? El sumo sacerdote era una persona que por año de los sacerdotes lo colocaban si lo tomáramos en términos de la Iglesia Católica, era como el Papa. La diferencia es que en la Iglesia Católica el Papa dura hasta que muere o hasta que se retire. Acá era diferente, el sumo sacerdote se cambiaba cada año, pero no cualquier persona podía ser sumo sacerdote. Seguramente tenía que tener experiencia, tenía que tener conocimiento de la Torá, tenía que tener una certificación acreditada, era una persona que tenía conocimiento. Ahora escúcheme, estoy hablando de que el sumo sacerdote tiene conocimiento. El sumo sacerdote sabe que Israel está esperando un Mesías. Y espero que a usted le impacte como a mí. Pero ahora, en este pasaje que voy a leer, el sumo sacerdote está parado frente a frente, mirando a la cara al Mesías. Y el sumo sacerdote le pregunta, Marcos 14, 61. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? O sea, por un lado me parece tremendamente frustrante que del que este sumo sacerdote ha estado hablando toda su vida, porque desde niño fue enseñado en ello, porque el adiestramiento que recibió, las clases de teología, la enseñanza que da es apuntando al Mesías, y ahora tiene al Mesías frente a cara y le pregunta: ¿eres tú? Y lo que me habla a mí esto, que me parece frustrante para él, a la vez me parece glorioso para nosotros. Porque estoy seguro que ninguno de los que estamos acá, empezando por mí, tenemos no la revelación, el conocimiento en el Antiguo Testamento que tenían estas personas. Pero para lo que él fue oculto en ese momento, que no pudo entender que delante de sus ojos estaba el Mesías, nosotros lo entendemos. Porque la palabra dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a aquel que se cree. Así que vuelve y entra la gracia del Señor, porque si usted conoció al Mesías, si usted cree en el Mesías, si usted coloca su esperanza y su confianza en el Mesías, no es porque usted sea muy inteligente, muy sabio, muy entendido, sino porque Dios, a través del Espíritu Santo, le dio la revelación de conocer que hubo un Dios que fue a la cruz por usted y que lo ha redimido para que sea su hijo. ¿No es glorioso eso? ¿No es grande eso? Saber que Dios nos ha amado de tal manera, el sumo sacerdote cara a cara, y no lo conoció, no lo entendió. Así que es muy triste que este erudito no lo haya visto, y muy glorioso para nosotros. Así que levantaron falsos testigos. Pero el segundo pensamiento que tengo es que este complot tenía un propósito en Dios. Entonces tal vez el Sanedrín, la gente que estuvo en esto, estaba mirando el momento histórico, estábamos mirando esto, pero Dios tenía un panorama mucho más grande, que se encierra en algo más grande, que se llama el plan de salvación o el plan de redención. Déjeme decirle algo, déjeme ir un momentico a historia y vuelvo acá. Muy poquitos de pronto, y eran muy niños, pero la gran mayoría de nosotros acá no vivíamos en esa época, pero por los libros de la historia hemos escuchado. 9 de abril, Jorge Eliezer Gaitán es asesinado el caudillo. Ahora, en esa época la gente tenía esperanza en que Gaitán subiera al gobierno, porque él se iba a cambiar las cosas y íbamos a estar bien y ta. Cuando lo asesinan, se da algo que se llama el Bogotazo. Destruyen la ciudad en muchos lugares, hay un montón de cosas, pero lo que estaba mostrando esta destrucción es la agonía, la tristeza, el dolor, porque Gaitán murió y se acabó todo. O sea, se murió, se finí, no hubo nada.
Tal vez otros, todavía no han nacido, pero otros sí alcanzamos a ver esto. Noviembre creo que fue de 1989, matan a Luis Carlos Galán Sarmiento. Todos esperando que él subiera porque él sí, y lo mataron. Y entonces la esperanza de quienes, porque yo creo que ya era mayor de edad, de quienes íbamos a votar por él, quedó en el piso, porque ya no está esa persona que nos va a ayudar o nos va a representar o nos va a llevar a un mejor bienestar. Pues resulta que el caso de Cristo es diferente, porque el caso de Cristo sí llega hasta el final. Al igual que otros caudillos, lo asesinan. Pero Gaitán no quería morir, Galán no quería morir, Cristo sí quería morir. Es más, no quería, la palabra está mal dicha, Cristo debía morir. Él entendía que era necesario que él muriera. Así que Dios, conociendo las maquinaciones, el complot que levantaron contra Jesús, Dios no hizo nada para evitarlo, porque Dios tiene el control. Y si Dios lo que hubiera querido evitar, lo hubiera evitado. Pero si no lo evitó, es porque Él tiene un plan mayor a lo que está sucediendo. Quiero que entienda eso. Que dice la palabra: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son mis caminos. Los fariseos estaban pensando una cosa, Dios estaba pensando otra. Y lo que Dios estaba pensando estaba por encima de ellos. Así que Dios utiliza esto, que es una maquinación en contra de Jesús, para desarrollar un plan más grande, que es el plan de redención. Juan capítulo 11, versículo 49 al 53. Recuerda que acabo de hablar del sumo sacerdote, ¿verdad? Escúcheme lo que habla este texto. Dice la palabra: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron que matarle. ¿Dios sabía? Claro, Dios lo sabía. ¿Y qué hizo? Oiga, pero ¿qué pasa? Dios no responde mis oraciones. ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Usted se imagina a Jesús diciendo: Señor, no respondes mis oraciones? No, Señor, tú sabes cuál es tu voluntad. Y yo vine a esta tierra no a hacer mi voluntad, sino la tuya. A cumplir tu propósito, no el mío. ¿Qué tan fácil es orar así? ¿Qué tan fácil es decirle: Señor, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras? Que no sea a mi manera, sino a tu manera. Que no sea mi voluntad, sino tu voluntad sobre mi vida. Ahora, estas personas que participan en el complot, como siempre hacen las personas que están en un complot, dicen que lo hacen, se justifican pensando en el pueblo. Entonces ellos dijeron: el sumo sacerdote acá está diciendo: estoy pensando en el pueblo. Entonces se lo digo desde lo natural, después para llevarlo a lo espiritual. Entonces, como estoy pensando en el pueblo, resulta que si decimos que se levantó entre nosotros un rey y los romanos se enteran que nosotros estamos proclamando un rey, nos van a venir a justiciar a todos. Entonces mejor hagámonos aparte y digamos: vea, este señor está diciendo que es rey, pero no lo conocemos. Él está diciendo: vaya, cójalo, él es. Nosotros nos apartamos de él. Tremendo. Ahora, él lo dice en lo natural. Pero ¿qué dice Jesús? Que él, sin darse cuenta, estaba profetizando. Y cuando profetiza, dice que es mejor que un hombre muera por el pueblo y no que todo el pueblo perezca. ¿Por qué usted y yo fuimos librados de la condenación eterna? Porque hubo uno que murió como sustituto por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Así que lo que está diciendo es que Jesús se convierte en el sustituto, y lo que está hablando este sumo sacerdote, sin darse cuenta, es declarando que hay un plan de redención donde Cristo iba a hacer ese sacrificio sustituto por cada uno de nosotros para ir a la cruz del Calvario. Y aunque están blasfemando contra él, aunque están levantando falsos testimonios, aunque lo están acusando de cosas que no son verdad, Dios parodió. Y déjeme explicarle, esta palabra parodió es como Dios se burló, Dios hizo mofa
de los planes del hombre. ¿A qué me refiero que hizo mofa? Que mientras que el hombre estaba pensando que le estaba haciendo daño a Jesús, Dios el Padre estaba utilizando esto para hacerle bien a la humanidad. Por eso el salmista en el Salmo 76, versículo 10 dice: la rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria, porque tú la usas como arma. Así que el saber, el complot, es una gloriosa verdad que Dios nos da. Porque ahora escúcheme algo. ¿Recuerdan que le dije por qué fue que tuvieron que usar falsos testigos? ¿Por qué? Ahora, si no encontraron nada en contra de Jesús, si Jesús es inocente, si Él es santo, ¿cómo llevamos a la cruz a Cristo si la ley dice que un inocente no puede ser llevado a la cruz? Escuche, espero que lo entienda. Pero es la misma maldad del corazón del hombre la que Dios utiliza para que esa maldad del corazón del hombre sea la que permita colocar a Cristo en la cruz. No sé si me entiende. Pero de otra manera, Jesús no estaría en la cruz. A nadie lo llevan a una condena a menos de encontrarlo culpable. Pero ¿de qué manera encontraron culpable a Jesús? Por las mentiras del hombre. Así que fue el pecado del mismo hombre. Ahora sí, Cristo murió por nuestro pecado. Sí, pastor, eso lo sabemos. Pero acá quiero decirle que aún el mismo pecado, la misma dureza del corazón del hombre, fue la que utilizó Dios para llevar a un inocente a la cruz, que de otra manera no habría sido posible llevarlo. Porque Jesús no tenía por qué ir a la cruz. No se pierda, el miércoles vamos a hablar de que Él mismo se hizo maldición yendo a la cruz, porque maldito está escrito: maldito aquel que es colgado en un madero. Pero para que Cristo siguiera maldición, Él tenía que ir santo. Si Jesús hubiera dicho: voy a cometer un delito como para que me llenen la cruz, no, comete un delito y va a la cruz, pero por su delito, no por el delito de la humanidad. Entonces, que fue la misma dureza del corazón del hombre el que le llevó. Y viene mi tercer pensamiento, que es: un complot sin razón ni justificación revela el inmenso amor de Dios. Un complot sin razón ni justificación revela el inmenso amor de Dios. No tenían nada contra Jesús. Si usted mira, cuando Él habló con respecto a los fariseos, lo que Él estaba diciendo era: señores fariseos, no sean hipócritas. Si van a predicar, vivan lo que predican. Cuando Él perdonó el pecado del paralítico, lo que estaba diciéndoles con su acto era: soy Dios y he venido para cumplir el propósito. Cuando la gente lo seguía porque predicaba no como los escribas, sino predicaba con autoridad, lo hacía porque Cristo es la palabra de Dios hecha carne. ¿Y quién mejor para hablar de sí mismo sino aquel que es el protagonista de la historia, que es Cristo? Así que cuando hablamos, Cristo lo que hizo en la tierra fue enseñarnos, sanarnos, restaurarnos, levantarnos, fortalecernos, liberó al endemoniado, sanó al enfermo, resucitó al muerto, trajo palabra de esperanza, trajo palabra de vida. Mas sin embargo determinaron su muerte. 1000 años antes, Salmo 35, versículo 19 al 22, la palabra dice: no dejes que me hagan burla mis terribles enemigos. No dejes que se burlen de mí, pues no tienen por qué odiarme. No hablan de vivir en paz, sino que inventan mentiras contra la gente tranquila. Sin pensarlo 2 veces dicen: tú cometiste ese crimen, nosotros mismos lo vimos. Mi Señor y Dios, tú me conoces mejor que ellos. No te alejes de mí, ni te niegues a escucharme. ¿Sabe qué es esto? 1000 años antes, una declaración donde Jesús decía: ellos me van a acusar,
Me van a acusar de cosas que yo no he hecho. Me van a acusar de cosas que yo no he cometido. Pero Dios, tú conoces mi corazón. Y claro que Dios conocía el corazón. ¿Sabe por qué Cristo resucita? Obviamente porque era necesario que Él resucitara. Pero la resurrección de Cristo es la mejor muestra para usted y para mí de saber que Cristo realmente aceptó el sacrificio, de que Dios Padre, perdón, realmente aceptó el sacrificio de Cristo. Que realmente Él fue como cordero inmolado, sin mancha, sin arruga, y que por su pecado hemos sido redimidos y salvados. Jesús, en su discurso final, cuando está en el aposento alto, cuando está con su grupo más íntimo, con los más cercanos a Él, Él toma este salmo que acabo de leer y lo menciona entre ellos y dice, Juan capítulo 15 versículo 25, como con esto se cumple lo que está registrado en sus escrituras: me odiaron sin motivo. Cuando habla de que me odiaron sin motivo, lo que está diciendo es que no hay ninguna razón. No había por qué hacerle esto. Pero la misma terquedad, la misma dureza, el mismo pecado del corazón del hombre hace que en esa injusticia lleven a Jesús con falsos testimonios a la cruz del Calvario. Lo que David dijo en el Salmo fue: tal vez de mí, un hombre sencillo, pueden hablar, y he llegado a ser odiado por amar a Dios, pero después de mí vendrá uno que es mucho más grande que yo, porque es Dios mismo, y Él es el Rey prometido, y a este Rey odiarán, y a este Rey llevarán a la cruz. Pero este Rey que llevará a la cruz nos confrontará con el pecado y reinará para siempre en justicia. Por eso cuando hablamos de la eternidad estamos hablando de un reino eterno. Hace un momento tal vez ustedes no me vieron en la alabanza, y no era porque estuviera con pereza. Estaba atendiendo a alguien, estaba hablando con una persona. Y vea que nosotros a veces, yo les decía hace 8 días que el dolor hace parte de la vida. En las personas que mencionaba estaba Nicolás y su esposa. Les decía, todos venimos a la iglesia, pero no todos sabemos qué dolor tiene la persona que está sentado a mi lado. ¿Qué circunstancia está viviendo? ¿Qué circunstancia? Porque este mundo es de dolor. Y esta persona con la que estaba charlando, todo estaba bien, súper, hasta hoy, que me abrió su corazón y me dijo: estoy reventado, necesito hablar, siento que todo se está saliendo de cauce. ¿Por qué? Porque eso es la vida en esta tierra, por causa del pecado, por causa de las circunstancias. Así que hacemos mal cuando nos queremos acomodar en esta tierra y no, hay una eternidad. Ahora no estoy diciendo que no vivamos en esta tierra y que no tengamos sueños, no estoy diciendo eso. Pero no podemos perder de vista que Cristo, cuando vino, fue para restaurarnos y prometernos un reino en su gloria, sin dolor, sin muerte, sin enfermedad, sin tristeza, sin angustia, en la plenitud de Él. Y por eso fue a la cruz del Calvario, y por eso permitió el complot que se levantó contra Él. Porque con su sacrificio, con el dolor, con la agonía de la cual vamos a hablar el miércoles, con ese suplicio, con ese gran dolor que vivió, nos estaba mostrando el gran amor que le tenía a la humanidad. Yo no puedo decir esto sin dejar de pensar en un José, cuando después de haber pasado las penurias que pasó para llegar a estar en la posición que Dios los colocó en Egipto, cuando sus hermanos van a clamarle clemencia, cuando sus hermanos le dicen: por favor, no nos tomes en cuenta nuestros pecados. Escúcheme lo que dicen los hermanos, porque sabemos que fuimos nosotros los que te vendimos, que fuimos nosotros los que te entregamos a Egipto, que fuimos nosotros los que causamos el dolor. José les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero esto es para el bien de todos. El hombre pensó hacerle mal al autor de la vida, porque al que llevamos a la cruz del Calvario no fue a otro que a Dios mismo, al que en el principio creó el cielo y la tierra, el que un día sopló en tu nariz aliento de vida. A ese fue al que llevamos a la cruz del Calvario en ese complot que se presentó. Pero Él aceptó ese complot, no porque fuera tonto, no porque no entendiera o no porque estuviera desconociendo. Él sabía todo lo que estaba ocurriendo. Cuando le dice a Pilato, le dice:
Tú no tienes autoridad más de la que mi Padre te está dando. Lo que le está diciendo, si tú me vas a mandar a la cruz, no es porque tú lo estás haciendo, sino porque el Padre lo está permitiendo. Pero lo está permitiendo porque nos ama. Porque a pesar de que aún el mismo pecado, en las mentiras y en las blasfemias fueron las que llevaron a Cristo a la cruz, Él sabía que siendo inocente tenía que subirse a esa cruz y tenía que morir para que nosotros fuéramos perdonados. Generalmente los complots, cuando destruyen o matan a un caudillo, traen dolor, traen tristeza, traen desubicación, porque como que quedamos sin nada. Hay orfandad y hay dolor. Pero lo glorioso de este complot es que por encima del complot, o sea, más grande, este complot era esto y había un plan más grande. Génesis capítulo 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. Así que ese complot que llevó a Cristo a la cruz del Calvario permitió que Cristo, muriera en lugar de su pueblo, la iglesia. Y si tú y yo estamos acá en esta mañana, es porque Cristo, en amor, permitió que maquinaran en contra de Él, permitió que lo llevaran a la cruz y permitió que la ira del Padre cayera sobre Él. Así que a través de los salmos, esta es la primera de todas las charlas que nos llevarán a entender de una manera diferente por qué esta semana y por qué ese día es el día más glorioso para nosotros. Porque en ese día fuimos restituidos en nuestra comunión con el Padre.